Hoy es un placer también poder presentarles a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Tomás Gripo de Buenos Aires, Argentina. Él es el director del Centro de Glaucoma y Cataratas Gripo en Buenos Aires. Es también médico de planta en el Hospital Alemán de Buenos Aires, uno de los más importantes de Argentina. Y aparte ha sido profesor asistente en la Universidad de Yale, es director de la sección de glaucoma en la Universidad de Yale y bueno, ya ha pasado gran parte de su carrera en Estados Unidos. Para mí es un placer presentarles al doctor Tomás Gripo. Muy bien. Bueno, actualmente hoy voy a hablar de la goniectomía con irrigación como un nuevo ángulo en el tratamiento del glaucoma. Sé que si no es ya un hecho, en breve esta tecnología va a estar disponible en España y la idea es compartir con ustedes mi experiencia. He estado haciendo este tipo de cirugías por más de una década en una práctica que siempre fue focalizada en glaucoma y cataratas. La idea es presentar un par de casos clínicos y después resaltar conceptos de anatomía, fisiología y mecanismos patofisiológicos que creo son muy importantes a la hora de entender este tipo de procedimiento y saber indicarlo correctamente. Vamos a hablar puntualmente del Travecton y el Travex Plus, que son los productos que desarrolla y vende MST. Vamos a hablar de la selección de pacientes para este tipo de cirugías, repasar brevemente la literatura, después el seguimiento de estos casos clínicos, qué es lo que pasó a lo largo de los años con estos pacientes que operé, y algunas conclusiones. Bueno, esto es, la idea ahora es abstraernos nuevamente, salir un poco del congreso, volver a nuestra práctica diaria y ver cómo encararíamos a estos pacientes cuando aparecen en nuestro consultorio. El primer paciente es una señora de 60 años con un glaucoma mixto con componente de glaucoma crónico de ángulo cerrado. Como antecedentes sistémicos, una artritis reumatoidea, queratitis ulcerativa periférica, como pueden ver en la foto, escleromalacia y uveitis anterior leve controlada con corticoides tópicos. Esta señora se estaba deteriorando en el tiempo y tenía una presión de 25 con una terapia máxima tolerada y un poquito de cataratas en ambos ojos. La mayoría de estos casos que les voy a mostrar son de mi época cuando vivía en Estados Unidos hace varios años, eh, con lo cual las herramientas quirúrgicas que teníamos en ese entonces estaban bastante limitadas, con lo cual en un paciente así hubiésemos terminado forzadamente haciendo algún tipo de cirugía, quizás una válvula. No es una paciente ideal en absoluto, tiene escleromalacia, queratitis ulcerativa periférica. En fin, hubiese sido un dilema decidir qué hacer con ella. El segundo paciente es una señora con glaucoma pseudoexfoliativo, con componente de glaucoma pigmentario y alergia a múltiples medicinas. Ella tenía 60 años, un glaucoma mayor en el ojo derecho que el izquierdo, como pueden ver en las fotos del nervio óptico abajo, una presión de 40 en el ojo derecho, una presión de 20 en el ojo izquierdo con solo una medicina. Intolerancia y alergia a múltiples medicinas y una pobre respuesta al SLT. Nuevamente, esta es una paciente que en aquel entonces hubiese terminado con una trabeculectomía, probablemente, o alguna cirugía no penetrante, o alguna válvula. Todas cirugías muy invasivas en un contexto de una señora muy, muy ansiosa. Este es un paciente con un glaucoma traumático. Acá quiero mostrarle un poco la patología amplia, ¿sí? O sea, el glaucoma es una bolsa de gatos. Tenemos múltiples mecanismos en nuestros pacientes que producen el glaucoma. Este señor tenía un glaucoma traumático, con una recesión del ángulo, un ojo previamente sano que fue golpeado con una soga elástica. Cuando lo vieron en su momento, le hicieron una cirugía de catarata, una vitrectomía, debido a la catarata traumática, le sacaron la hemorragia vítrea, también, como pueden ver en la foto, una iridodiálisis y una recesión de ángulo.
La presión preoperatoria era de 46 con terapia máxima. Muy probablemente este paciente hubiese terminado o con una válvula o con una trabeculectomía en aquel entonces. Esta es una señora un poco ya con demencia, 80 años, glaucoma pseudoexfoliativo, pseudofáquica y con las lentes intraoculares subluxadas. El vitrio prácticamente estaba saludando a través de esas zónulas, esperando el momento para aparecer en la cámara anterior. Una presión preoperatoria de 34 con análogos de prostaglandina, que era lo único que toleraba. Como pueden ver ahí en la foto, ella desarrollaba este tipo de alergias, inflamación de los párpados, con cualquier otra medicina que uno le daba. Este es un paciente con catarata y también un glaucoma pseudoexfoliativo. Como pueden ver, este es un campo visual 10-2, o sea, solo tenía una pequeña isla central de 4 grados de visión, o sea, un glaucoma muy avanzado, con una presión preoperatoria de 44, una visión de 20-80, con tratamiento máximo. Esta es una chica de 19 años que se ponía Tobradex, corticoides en los párpados por orzuelos a repetición constantemente, de una manera un poco mánica, que terminó desarrollando un glaucoma corticoide con presiones mayores de 40, con terapia máxima, un nervio muy excavado, una visión de 20-400, a quien en su momento decidí ponerle una válvula y ella había terminado siendo refractiva, o sea, la presión no había bajado por la extensa fibrosis luego de colocarle la válvula, con lo cual estaba en un dilema sobre cuál sería el próximo paso a seguir con esta chica. Y este es un paciente, una persona cercana a mi familia, un miope muy, muy alto, que había sufrido desprendimientos de retina, con múltiples cirugías de retina, con lo cual la conjuntiva estaba totalmente cicatrizada, un ojo enorme, una miopía probablemente de -20, a quien le habían puesto aceite de silicón, que había emulsificado y había terminado tapando la malla trabecular y produciendo un glaucoma secundario, aceite de silicón, con presiones sin diabo, porque no lo toleraba, mayores a 40. Lo manejé en su momento, le hice varios washouts de la cámara anterior, entramos con un retinólogo, sacamos la mayor cantidad de aceite de silicón posible, siempre queda alguna gotita flotando por ahí. Removimos la catarata, el cristalino, en uno de esos washouts, y también hicimos micropulso un par de veces, con lo cual logramos estabilizarlo un tiempo hasta que la semana pasada, o un par de semanas atrás, terminó descompensándose y requiriendo algún otro tipo de intervención. Es un muy mal candidato para una trabeculectomía, ya esa conjuntiva había sido manoseada muchísimo a lo largo de los años, o para poner una válvula. Sin mencionar que tiene una miopía alta, un ojo enorme, con una esclera muy fina. Bueno, habiendo ya vuelto un poco al mundo del glaucoma, al mundo de las cataratas complejas, vamos a hablar un poquito de estos 7 conceptos que quiero compartir, que aplican directamente a la goniectomía irrigante. El primero es que la malla trabecular, cuando funciona normalmente, cuando funciona bien, es una estructura dinámica, es una estructura elástica. Este es un videíto de OCT, de Murray Johnstone, donde se puede ver cómo estas estructuras se distienden y se contraen. Y así es como debería funcionar esta bomba mecánica unidireccional, que es la malla trabecular, ¿sí? Acá podemos ver, a nivel de una microscopía electrónica de barrido, cómo se ve una malla trabecular normal. Se ven trabéculas redondas y bien definidas, rodeando espacios intertrabeculares. Esto permite que funcione correctamente y facilita la homeostasis de la presión intraocular. Ahora, si ven del lado derecho, podemos ver un paciente, o sea, una microscopía electrónica de barrido de un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto. Y lo que pueden ver es que hay un ensanchamiento de las trabéculas y un achicamiento y desaparición de esos espacios intertrabeculares. Eso es lo que está pasando probablemente en la mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto a nivel de la malla trabecular. Y como se pueden imaginar, con esos cambios ultraestructurales se va perdiendo también la función. Y esa malla trabecular, que debería permitir la salida del humor acuoso,
empieza a transformarse en una barrera. En este slide pueden ver qué pasa con el glaucoma pseudoexfoliativo. Pueden ver las trabéculas y el depósito de fibrillas de pseudoexfoliación sobre las trabéculas, que se va acumulando en el tiempo y que terminan obstruyendo esta malla trabecular. Este es el caso del glaucoma corticoide. Hay cambios a nivel de la malla trabecular, cross-linking de fibras de actina, acumulación de material, que termina transformando esa especie de esponja en una barrera que no permite que el humor acuoso salga del ojo. Entonces tenemos múltiples mecanismos distintos que están afectando la función de la malla trabecular, transformándola en una especie de barrera, de pared infranqueable para la salida del humor acuoso. Además, este es el concepto 3. A medida que la presión intraocular aumenta, debido a esta alteración de la estructura, empieza a haber también colapso del canal de Schlemm. Las paredes externas e internas del canal de Schlemm colapsan, fibrosan, se cierran, y eso lo único que hace es producir un ciclo vicioso, donde la presión continúa aumentando y la vía convencional se sigue deteriorando. En definitiva, resumiendo lo que acabo de decir, tenemos dos mecanismos de acción que aumentan la presión en el glaucoma. Es la transformación de la malla trabecular en una barrera para la salida del humor acuoso y el colapso del canal de Schlemm. O sea, estos dos mecanismos que aplican a la parte proximal de la vía convencional de drenaje del humor acuoso. ¿Sí? Ahora, el concepto 4 es que en la parte distal de la luz del canal de Schlemm, digamos, yendo hacia las venas episclerales, hay una resistencia residual. ¿Sí? Y también el concepto 5 es que en algunos glaucomas, por ejemplo en los glaucomas primarios de ángulo abierto, puede haber una afectación, una acumulación de tejido en el espacio, o sea, por debajo del endotelio de los canales colectores, que se acumula, estrechándolos, haciendo que sea más difícil la salida del humor acuoso. Y esto estamos hablando ya de la parte distal, la parte que hoy día todavía no tenemos forma de corregir. El concepto 6 es que las dimensiones del canal de Schlemm varían dentro de un mismo individuo, varían a lo largo de los años. Yo, dentro de 10 años o 20 años, voy a tener un canal de Schlemm distinto, más chico, más atrofiado. Varía también con la presencia de glaucoma. Si desarrollo glaucoma con los años, este se va a ver todavía más afectado en su estructura. Y también varía en la función del tamaño del ojo. Acá podemos ver una reconstrucción de OCT tridimensional en un mismo individuo, donde se puede ver la luz del canal de Schlemm a lo largo de los 360 grados. Y por último, el concepto 7, como sabemos, la remoción del cristalino suele disminuir la presión intraocular durante al menos un tiempo. Y lo que hacemos cuando removemos el cristalino, de alguna manera, es revertir algo que se vino produciendo a lo largo del proceso de cataractogénesis, que es una anteriorización de todo el eje cuerpo ciliar, lente, que al removerse la catarata y ponerse una lente intraocular, produce que todo se posteriorice nuevamente. Y eso revitaliza, aumenta, pone en tensión lo que sería la malla trabecular, abre el canal de Schlemm y permite una mejora de la función. Por eso, a nivel de la vía convencional de drenaje del humor acuoso, por eso la disminución de la presión en general cuando sacamos el cristalino. Acuérdense que mientras más estrecho esté el ángulo previo a la cirugía, mayor va a ser esa reducción de la presión en nuestros pacientes. Por aquel entonces, cuando yo empecé a hacer este tipo de cirugías en el 2010, el tratamiento convencional del glaucoma en el adulto consistía en medicaciones, láseres, cirugías filtrantes y después o no penetrantes y después la colocación de válvulas. Pero claro, cuando pasábamos la línea roja y hacíamos cirugías filtrantes o colocábamos dispositivos, ya entrábamos en un área donde teníamos, por ejemplo, acá en el TVT Study, una probabilidad de complicaciones menores o mayores a lo largo de 5 años de un 50%. O sea, un riesgo importante
y un estrés importante también para nosotros. Acá en estas fotos pueden ver las distintas cosas que pueden pasar con ese tipo de cirugías, que van desde erosiones, extrusiones, infecciones, leaks, hipotonías, hipotalamias. Pero la realidad es que en esa época teníamos nomás un martillo, ¿sí? Y por más que estábamos frente a algún tornillo y hubiésemos preferido tener un destornillador, no existía. Así que le pegábamos con el martillo nomás, esperando lograr tener un resultado. Bueno, en el 2004, el Trabectom fue aprobado por el FDA de Estados Unidos y este fue el primer mix. Fue el instrumento que inició la era mix, que revolucionó a nuestra especialidad. Fue el Trabectom en el 2004. Y esto fue un trabajo del doctor Barbelt, que fue, digamos, el creador de esto. Bueno, ¿qué es la goniectomía con irrigación? El Trabectom, el Trabex, que caen dentro de esta categoría. Es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite la eliminación eficiente y rápida de una banda central de malla trabecular. Al remover la malla trabecular, se minimiza la posibilidad de sinequias, cicatrización y reoclusión de los canales colectores. En realidad, Barcana, hace como 100 años, sugirió hacer la goniotomía con un cuchillo. El tema es que con el cuchillo, o sea, uno terminaba destruyendo, lastimando la pared externa del canal de Schlemm y dejando la malla trabecular que terminaba colapsando y bloqueando los canales colectores. Con lo cual, en adultos, donde esa malla trabecular no es tan elástica, terminaba fracasando en poco tiempo. Y la lógica de Barbelt fue tratar de eliminar esa malla trabecular, proteger la pared externa del canal de Schlemm, hacerlo lo más eficiente y con menos daño colateral posible, como para permitir que ese efecto sea duradero en el tiempo. Entonces, volviendo a nuestros conceptos, actúa el Trabectom, el Trabex Plus, actúa sobre esos dos agentes etiológicos que aumentaban la presión intraocular. Removés esa malla trabecular disfuncional, que ya a esta altura del partido es una barrera impermeable, y además prevenís el colapso del canal de Schlemm al remover esa barrera. El Trabex Plus, el significado de plus significa que tiene irrigación y aspiración. Y eso tiene mucha importancia a la hora de nuestra técnica quirúrgica y los resultados que obtenemos. Fue introducido en el mercado en el 2017 y acá podemos ver unas fotos. Tiene unas cuchillas dentadas cortadas con láser que permiten la escisión sin provocar desgarros de la malla trabecular. Tiene una forma trapezoidal que es adaptable, nuevamente vamos a los conceptos que mencioné, a los diferentes tamaños y anatomías del ángulo y la malla trabecular, que ayuda a obtener una escisión de un ancho máximo, minimizando así la posibilidad de que remanentes de malla trabecular faciliten la oclusión de canales colectores o la fibrosis. Tiene esta irrigación y aspiración que te permite una mejor visibilidad, y en este tipo de cirugías la visibilidad es lo más importante, tenés que ver lo que estás haciendo. Permite el control de la profundidad de la cámara anterior, permitiendo y facilitando el acceso al ángulo iridocorneal. De vez en cuando, cada ángulo varía, el approach, entonces esto al empujar el cristalino o la lente intraocular todo para atrás, abre el ángulo y permite un mejor trabajo. Y también, al tener irrigación y aspiración, elimina la sangre que puede llegar a refluir hacia la cámara anterior, permitiendo una visibilidad completa a lo largo de todo el procedimiento, lo cual es muy importante cuando uno tiene que ir avanzando de a poquito o hacer más de un barrido para remover la malla trabecular. Tiene un talón redondeado que permite un control guiado alrededor del arco del ojo y también protege la pared externa, que en la pared externa están los canales colectores y es un área que no queremos lastimar porque no queremos que cicatrice o fibrose. Esto es una histología de una cirugía de Trabex. Se puede ver ahí la malla trabecular del lado izquierdo y la malla trabecular removida, o el espacio que quedó luego de remover la malla trabecular del lado derecho. La irrigación-aspiración, o sea, se puede conectar a cualquier equipo de FACO y se usa como si fuese una irrigación-aspiración de una FACO-emulsificación común.
Estos son los parámetros que se utilizan, o sea, es compatible con cualquier equipo de FACO. De este tipo de cirugías. Usamos una lente gonioscópica, al paciente se lo posiciona con la cabeza en 45 grados, el microscopio en 45 grados, y acá lo que ven, la parte pigmentada, es la malla trabecular, y ven cómo el cirujano está avanzando con el trábex y removiendo esa malla trabecular. Lo que ven de color perla es la pared externa del canal de Schlemm, que queda expuesta luego de removerse la malla trabecular. Estos procedimientos son rápidos, o sea, llevan 5 minutos una vez que uno le agarró la mano. Con lo cual pasar de unas cirugías más complejas de glaucoma que pueden llevar bastante más tiempo a esto, en los casos apropiados, es una bendición, o por lo menos lo ha sido en mi práctica a lo largo de todos estos años. En este caso, bien, creo que este es un Trabex donde no tiene irrigación y aspiración. El Trabex simple no tiene esa particularidad, se llena con viscoelástico la cámara anterior. Pero el Trabex Plus permite esta irrigación y aspiración donde uno no tiene que hacer estas maniobras y simplemente lo remueve con la aspiración. El Trabecton conceptualmente es muy parecido, pero en vez de cortar la malla trabecular, produce una electroablación quirúrgica. Asegura una escisión bien amplia también de la malla trabecular. Cuando se aplica la energía a la malla trabecular, el tejido queda completamente fragmentado y se evapora para ser aspirado inmediatamente después por la parte de irrigación y aspiración. Y acá en las fotos, lo que es el talón redondeado también conceptualmente es muy parecido. La idea es proteger la pared externa del canal de Schlemm. Y ahí abajo pueden ver esas fotos grises, se ven cómo está la malla trabecular y cómo se ve la pared externa luego de removerse la malla trabecular y cómo se ve magnificado ese canal colector por donde sale el humor acuoso. Este es otro videito que muestra un poquito más en detalle el Trabecton, que para mí es una herramienta a nivel diseño perfecta. Se puede ver electrodo activo, electrodo de retorno. Bien. Y esto viene con una plataforma, una consola, que podemos ver del lado izquierdo. Ahí se ve la irrigación por donde se aspira, con lo cual la visibilidad casi siempre es perfecta. Este es uno de los pacientes que les mostré ahí, el paciente a quien le había golpeado la soga elástica al ojo. Y acá pueden ver cómo le estoy haciendo el Trabecton. Ampliamos el labio interno de la incisión para poder tener mejor ángulo. Ahí entramos. Enganchamos desde abajo y fíjense cómo ese reflejo dorado disminuye, mostrándonos que estamos, no del todo, no disminuye del todo, pero nos muestra que estamos detrás de la malla trabecular, que estamos en el lugar correcto. Y ahí empezamos a avanzar y a eliminar la malla trabecular. Eso que ven blanquito es la pared externa. Acá estoy rotando, yendo para el otro lado. Y acá se va a ver más claro esa remoción. Fíjense que este paciente tenía pigmento, un ángulo, digamos, con recesión. La patología acá de la malla trabecular es múltiple, pero en teoría tenía unos canales colectores sanos, porque no tenía glaucoma, digamos, de base. Y ahí pueden ver cómo voy avanzando y se va aclarando. Bien, este es el paciente que les comentaba del aceite de silicón, que operé la semana pasada, con esas presiones preoperatorias de 40, esos picos de presión. Y ahí pueden ver, esos puntitos rojos son los canales colectores con un poquito de reflujo. Fíjense cómo ese reflejo de la puntita del Trabecton desaparece. Ahí ven el área de color perla, que es la zona donde hice la ablación. Acá no se ve en el video, pero avancé también para el otro lado. Acá el poquito reflujo de sangre lo estoy eliminando, haciendo un washout cuando termino de presurizar el ojo. Pongo suturas para que el ojo siempre esté presurizado y es una cirugía nuevamente muy rápida, muy breve, son un par de minutos adentro del ojo. Esto es para mostrarles cirugías combinadas, haciendo el Trabecton antes de la cirugía de catarata o después de la cirugía de catarata.
En este caso, la estamos haciendo primero el trabectom. Ahí pueden ver de vuelta la parte técnica, cómo se amplía el labio interno, la remoción de la malla trabecular. O sea, la cirugía, técnicamente hablando, es siempre la misma. O sea, no es como las trabeculectomías, que hay 1000 formas de hacerlas, sino que esto es, una vez que uno lo aprende, simplemente se adapta a la anatomía del ojo del paciente, que es lo único que varía. Después, técnicamente, es lo mismo. Ahí lo que se ve rojo es el reflujo. Y bueno, después uno termina el trabectom, inyecta el viscoelástico, hace la cirugía de catarata. Generalmente se puede notar un poquito de reflujo que no causa, digamos, no molesta, porque siempre el ojo está presurizado durante la facomulsificación. Y el próximo videíto es una paciente que tenía un glaucoma, eh, digamos, con ángulos bastante estrechos, con lo cual era preferible sacar la catarata primero para crear espacio. Tenía sinequias, una cámara anterior bastante angosta. Acá estamos sacando la catarata. Uno de los temas de hacer este tipo de cirugías después de la cirugía de catarata es que si hay afectación de la córnea por la cirugía en sí mismo, de catarata, una catarata compleja, la visibilidad puede disminuir y puede ser un poquitito más difícil. Pero bueno, el cirujano va aprendiendo con el tiempo el criterio de cuándo lo puede hacer. Yo generalmente hago el trabectom o el trabex antes de la cirugía de catarata, en pacientes en quienes los hago combinado. Y acá pueden ver cómo también estoy removiendo toda esa parte pigmentada. Uno va lentamente, trata de tener una magnificación total. Y ahí estamos cerrando. Bueno, selección de pacientes. Y volvamos a los conceptos. Los pacientes que mejor van a responder a este tipo de intervención son aquellos cuya patología principal se encuentra en el tejido trabecular. Glaucoma pseudoexfoliativo, pigmentario, inducido por esteroides, secundario aceite de silicón, secundario anti-VEGF, glaucoma primario de ángulo abierto con mayor afectación trabecular. El glaucoma primario de ángulo abierto es una bolsa de gatos, o sea, genéticamente es muy heterogéneo y hay muchos mecanismos que actúan. Con el trabectom o el Trabex Plus vamos a lograr eliminar aquella patología en la malla trabecular. Los canales colectores no los estamos tocando, con lo cual si hay patología en los canales colectores, eso va a determinar el efecto último en la reducción de la presión. Generalmente, cuando uno busca bajar la presión un 20 o 30% y que la presión termine en 14 a 17 o disminuir el número de medicinas, esos son candidatos ideales para este tipo de intervenciones. La condición del cristalino no importa, o sea, uno puede hacerlo con el paciente fáquico y solo hacer la remoción de la malla trabecular y dejar al paciente fáquico y va a tener buenos resultados. Lo puede hacer combinado o lo puede hacer en pacientes ya pseudofáquicos. El hecho de combinarlo con la cirugía de catarata es que va a haber un efecto sinérgico de los dos procedimientos en lo que respecta a la reducción de la presión. Y el régimen posoperatorio, uno generalmente usa pilocarpina para mantener el ángulo abierto, algunos usan atropina para mantener ese ángulo abierto, y después van bajando las gotas de glaucoma a lo largo del tiempo, también la pilocarpina, para ver finalmente con qué cantidad, qué gotas ese paciente va a terminar usando. Y también el posoperatorio es muy parecido al posoperatorio de una cirugía de catarata. Yo generalmente los veo al día, a la semana y al mes, salvo condiciones más excepcionales. Bueno, en lo que respecta a la literatura, la evidencia, como esta cirugía se empezó a hacer hace tantos años, hay más de 140 publicaciones actualmente y artículos peer-reviewed sobre el trabectom, el Trabex Plus. El Trabex Plus es más reciente, con lo cual hay menos literatura, pero va en aumento. Es el tipo de cirugía mix que tiene el mayor número de publicaciones a nivel
el mayor número de publicaciones en general. Con lo cual acá voy a mostrarles nomás un par de publicaciones, una pequeña selección. A nivel global, este es un metaanálisis de resultados contra Vecton. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que cabe esperar que la cirugía contra Vecton reduzca la PIO aproximadamente un 36%, con una PIO media final cerca o alrededor de los 16 milímetros de mercurio, y con una reducción del número de medicamentos a menos de 1. Si uno agrega más medicinas puede bajar un poquitito más la presión. La tasa de complicaciones pudiendo amenazar la vista es menor al 1%, con lo cual es una cirugía muy segura. Esta es una publicación mía del 2013, donde hicimos una revisión y acá podemos ver una tabla donde se ven distintas publicaciones de aquella época con cohortes, por ejemplo en el caso de Minkler del 2008, que incluían más de 1000 pacientes. Y si vemos a lo largo del tiempo, ahí podemos ver, por ejemplo, a los 30 meses, de presiones de 23 en promedio, bajaban a presiones de 16,6. Si vamos a los 48 meses, 16,1, a los 60 meses, pero ya muy pocos pacientes, presiones más cercanas a 17. Esto es en la época en que se metía en la misma bolsa a todo paciente que aparecía, no importa el tipo de glaucoma que tenía, se le hacía la cirugía. Con lo cual estos grupos son muy heterogéneos. Lo que fuimos aprendiendo con el tiempo es a seleccionar mejor los pacientes, con lo cual los resultados fueron todavía mejorando. Mientras más alta, en mi experiencia, mientras más alta la presión preoperatoria, hay más afectación de la parte proximal, ¿sí? del drenaje lumbar-acuoso, o sea, colapso del canal de Schlemm y afectación de la malla trabecular, mayor va a ser la reducción de la presión. O sea, podemos empezar con presiones de 40 y después de la cirugía terminamos con una presión de 15. Podemos empezar con una presión de 25 y vamos a terminar con una presión de 15. Con lo cual, mientras más alta sea la presión preoperatoria, mayor va a ser el porcentaje de reducción de la presión, ¿sí? Y de ese 36 podemos pasar un 50% de reducción de la presión. Y este estudio es de hace un par de meses, de un grupo en Alemania, se hace mucho este tipo de cirugías, y tienen en este caso publicaron un artículo con hasta 7 años de seguimiento en pacientes con glaucoma exfoliativo. Le agregaron también un método de aspirar la parte que no se toca, la parte donde no se removió la malla trabecular, hacen una aspiración del material pseudoexfoliativo. Entonces, con esa cirugía combinada, lograron efectos, para mí, digamos, dramáticos en el control y en la reducción de la presión en estos pacientes con pseudoexfoliación. Si miramos los criterios de éxito, por ejemplo, el criterio C, estos eran pacientes puramente con glaucomas pseudoexfoliativos. En el criterio C era lograr una presión menor a 18, con una reducción de un 20% en la presión y sin reoperaciones. Y en aquellos pacientes con una presión menor a 30, lograron una tasa de éxito de un 74%. En aquellos pacientes que tenían una presión mayor a 30, lograron una tasa de éxito de un 82%. Esto es hasta 7 años de seguimiento. Si miramos el criterio D, donde estamos hablando de lograr una presión menor o igual a 15 y una reducción mayor o igual al 40% y sin reoperaciones, en aquellos pacientes que tenían una presión mayor a 30 lograron una tasa de éxito de 60%. Y en aquellos con presiones menor a 30, en promedio más o menos de 24, lograron una tasa de éxito casi de un 40%. Esto es a 7 años, ¿sí? O sea, esos efectos son similares a una trabeculectomía. Es más, este grupo directamente hoy a sus pacientes con pseudoexfoliación y cataratas, la primera indicación que hacen es hacer este triple procedimiento, ¿sí? Y coincide totalmente con mi experiencia clínica. Cuando yo veo un paciente con pseudoexfoliación y glaucoma descontrolado, sin importar el estadio, me emociono, porque sé que en 5 minutos voy a resolver ese problema. Y acuérdense que el glaucoma solía ser el glaucoma pseudoexfoliativo solía ser uno de los glaucomas más agresivos.
Esto es una publicación que muestra un poco el hecho de que al tener irrigación y aspiración se logra estabilizar muy bien la cámara anterior, que tiene impacto en los resultados, comparado con otras técnicas que no tienen esa capacidad. Estos son resultados de la primera década de cirugía con el trabectom, que muestra un poco lo que he mencionado hasta ahora. Esto también es un gráfico que muestra que cuando combinamos el trabectom con la cirugía de catarata, obviamente se logran resultados mucho más impresionantes a nivel de reducción de la presión que si uno solo saca la catarata. Es una publicación de hace 10 años cuando se empezaba a implementar esto en el ambiente. Esto es simplemente para mostrar la versatilidad de esta tecnología, de este tipo de intervención. O sea, hay veces que a mí me llegaron pacientes con trabeculectomías falladas o colocación de válvulas, a quienes les hice trabectom y funcionó muy bien. Si yo hubiese visto ese paciente previamente, probablemente hubiese ido primero a un trabectom o un travex plus, y si eso no llegaba a funcionar, hubiese ido a las cirugías filtrantes o de colocación de válvulas. ¿Sí? Esto es un estudio donde el doctor Lowen de Estados Unidos, ahora vive en Alemania, comparó el resultado de la válvula de Ahmed con el trabectom en pacientes y mostró que el resultado era muy, muy similar. O sea, se lograban efectos muy parecidos. ¿Sí? Bueno, nuevamente, hay 140 publicaciones, se haría inmanejable en el tiempo que tenemos hablar de toda la literatura, pero quería resaltar todos esos conceptos de la versatilidad, el impacto en los distintos glaucomas, los resultados a largo plazo. Volviendo a mis pacientes, a esos pacientes que presenté al principio, obviamente todos tuvieron cirugía de trabectom o de Travex Plus, y estos fueron los resultados. Imagínense ese paciente con escleromalacia. O sea, yo no podía hacerle una trabeculectomía, no podía colocarle una válvula. En esa época no existían otras alternativas, con lo cual le hice una cirugía combinada de trabectom con catarata. Y pasamos de presiones de 25 a presiones de 14, con medicinas, con campos visuales y OCTs estables, por lo menos durante 2 años y medio. Yo después me fui de Yale, me fui de Estados Unidos y no tuve más seguimiento, con lo cual no sé qué es lo que pasó con esta señora a lo largo de los últimos años. Pero por lo menos durante esos 2 años y medio que la pude seguir, había logrado un resultado excelente en una situación donde si no hubiese sido por el trabectom o el Travex Plus, no tenía alternativa. La paciente con el glaucoma pseudoexfoliativo, pigmentario, muy ansiosa, después de 2 años tenía presiones de 18 sin medicinas en ambos ojos. El paciente a quien se le había sufrido el glaucoma traumático tenía presiones de 14 usando 2 medicinas después de 1 año de seguimiento. La señora que tenía las lentes subluxadas, nuevamente, no tuve problemas con el vítreo, la irrigación y aspiración lo mantuvo por detrás, pude hacer la ablación, pude salir, y solo con pilocarpina tenía presiones de 40 a 12 y 14 a los 6 meses, que fue cuando la derivé nuevamente a su médico de cabecera. El cirujano vascular, con esa islita central de visión, ese glaucoma súper avanzado, tenía una presión a los 3 años, acuérdense, preoperatoria de 40 y pico. A los 3 años de seguimiento, la presión había rangueado entre 11 y 12, con un beta bloqueante y un inhibidor de la anidrasa carbónica. El campo visual que pueden ver ahí es igual, es el seguimiento al año, se ve totalmente igual, y la visión luego de la remoción de la catarata le mejoró de 20/80 a 20/40. Esa es la sensación, esa es la experiencia que tengo consistentemente con todos mis glaucomas pseudoexfoliativos. O sea, esta es mi terapia de primera línea para un glaucoma pseudoexfoliativo seguro. En esta chica, esta es una historia interesante porque yo en esa época en Argentina todavía no había sido aprobado el trabectom, entonces yo le puse una válvula porque no tenía opción, más allá de que el glaucoma corticoideo, la lógica hubiese sido remover esa malla trabecular afectada, y la terminé mandando a México a hacerse un trabectom. Y ya pasaron 36 meses de aquella vez y su presión está entre 13 y 16 solo con pilocarpina. Nuevamente, un glaucoma avanzado, donde uno piensa, bueno, ¿cuál es la patología de base? ¿Dónde está realmente la patofisiología? Uno indica la cirugía, la válvula fracasó, el trabectom funcionó. Y este es el chico que operé, el amigo, en realidad, que operé la semana pasada,
Acá podemos ver el posoperatorio, este es el día 3. Se puede ver un poquitito de lipema en la parte inferior, se pueden ver ahí mis suturas, y está con presiones de 8 sin ningún tipo de medicinas. Imagínense que a este chico no le podía hacer más nada. O sea, la conjuntiva está totalmente cicatrizada, no hay forma de poner una válvula, no hay forma de hacer una trabeculectomía, hacer nada en el espacio que confiere a la conjuntiva. Ya le hice micropulso, le saqué obviamente todo el aceite de silicón como para que no bloquee los canales colectores, o sea, lo máximo que pude, y hoy día está respondiendo muy bien. Y esto es simplemente también una fotito para mostrarles que en casos de sinequias a nivel del ángulo, uno puede usar este aparatito, sea el Travecton o el Travex Plus, para separar esas sinequias. Y si en un paciente con un glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Donde la patología está en la malla trabecular, ¿no? O sea, el glaucoma de ángulo cerrado va dañando esa malla trabecular. Si uno logra despegar esas sinequias y remueve el cristalino, creando espacio, ¿sí? Y usa pilocarpina en el posoperatorio, muchas veces se puede revitalizar esa vía convencional que ya había dejado de funcionar y lograr muy buenos resultados. Entonces, en conclusión, la modificación en el tratamiento del glaucoma. Yo hoy día aplico este tipo de intervención con criterio y seleccionando bien a mis pacientes en todo el espectro del glaucoma. Porque acuérdense que el glaucoma hoy día se trata de individualizar el cuidado de cada paciente. Y cada paciente presenta sus características únicas. Y esto son herramientas, una herramienta más que yo en mi práctica lo considero imprescindible. O sea, durante un par de añitos, cuando volví a la Argentina, no tuve el privilegio de poder utilizarlo y me sentí disvalido, handicapped, como dicen los americanos, durante un tiempo, hasta que finalmente lo aprobaron los agentes reguladores locales y pude empezar a usarlo. En lo que respecta a efectos adversos, si técnicamente la curva de aprendizaje lleva 10, 13 casos hasta que uno lo hace muy, muy bien, ¿sí? Cuando uno hace muy bien el procedimiento, tiene una muy buena visualización y viendo por dónde hace el pase, el riesgo de complicaciones es prácticamente mínimo, ¿sí? Obviamente hay riesgo de infección porque uno entra al ojo. Lo que puede pasar es como uno remueve la malla trabecular, si se llega a revertir el gradiente de presión, o sea, la presión episcleral aumenta y la presión intraocular disminuye, puede haber de vez en cuando en algunos pacientes un reflujo de sangre, ¿sí? Eso es la única, digamos, el único efecto adverso descripto a lo largo de los años, después de más de 15 años de experiencia con el Travex y el Travecton. En conclusión, Travecton, Travex Plus, Travex para mí son una herramienta indispensable en mi práctica diaria. Es una opción son opciones quirúrgicas rápidas, o sea, el procedimiento lleva 5 minutos del momento que uno entra al ojo. Es una cirugía efectiva y es una cirugía segura. Una de las cosas más importantes es que me permite individualizar mucho más el cuidado de mis pacientes. Y me permiten realmente hacer cosas por pacientes que quizás uno ya no tendría opciones. Revitaliza la vía fisiológica de drenaje del humor acuoso. O sea, en estos casos no tenés hipotonía, ¿sí? A mayor compromiso de la vía proximal, lo que es malla trabecular, colapso del canal de Schlemming, más chance de éxito sostenido. Menos chance de éxito en casos cuando hay compromiso de la vía distal, que pueden ser algunos tipos de glaucomas dentro de la bolsa de gatos, que es el glaucoma primario de ángulo abierto. En algunos casos, donde esa variabilidad genética hace que esté más afectado eso que la malla trabecular. En esos pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, que tienen más afectación de la malla trabecular, la respuesta va a ser muy buena. Se puede hacer sola, combinada, en pacientes fáquicos, pseudofáquicos. Alcanzar una PIO, generalmente se alcanza una PIO alrededor de 15, que puede ser un poco menos, puede ser un poco más, con el uso concomitante de medicina. Generalmente uno termina usando 1 o 2 gotas, ¿sí? Con lo cual tiene que saber que eso probablemente va a pasar. El perfil de seguridad es excelente y la reducción de la presión generalmente es de 30 a 36%, aunque puede ser mucho mayor si la presión de base es todavía más elevada, como mencionaba ese paper de Alemania, donde llega a un 50-40%.
Bueno, ese es el fin de mi charla. Muchas gracias.